Ayer hubo noticias desde el Ejecutivo, se decidió vetar el proyecto de ley que pretendía derogar las reformas tributarias que se aplicaron a partir del año fiscal en curso y que fueron no aprobadas, pero que pasaron por el Ministerio de la Ley allá en noviembre del 2021. Un tema muy polémico, lo voy a comentar nuevamente, digamos, hay que hacer también un ejercicio de historia, de memoria. La nota de Radio Pichincha que publica en la web a propósito de este tema, que fue novedad o noticia el día de ayer, dice que el primer mandatario, Guillermo Lasso, presentó una objeción por inconstitucionalidad. Yo no sabía que el Ejecutivo tenía esa atribución. Leí ayer a quienes son especialistas en la materia jurídica que el único organismo competente para denunciar o determinar la inconstitucionalidad de una ley es la Corte Constitucional, pero acá el presidente de la República, que además es banquero de profesión, ha dicho que es inconstitucional el pronunciamiento de la Asamblea. Bueno, habrá que preguntarle a él y a todos los genios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, esos que suelen poner dos veces el mismo artículo en un decreto, o que suelen mandar decretos borradores o cosas por el estilo, cuál es la razón para decretar la inconstitucionalidad, ¿no? Y en caso de que la Corte Constitucional lo contradiga, también la vetó subsidiariamente por inconveniencia. El 23 de diciembre del 2022, es decir, la semana anterior, el presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que pretendía derogar las reformas tributarias que fueron impulsadas hace un año por su gobierno. Esta ley estableció nuevos parámetros para una mayor recaudación del impuesto a la renta, retiró varias exenciones, algo que fue muy criticado por la clase media, que se sintió mayormente afectada. Estableció un nuevo impuesto al patrimonio, nuevos tributos a las empresas con utilidades en la pandemia. Ante esto, el 29 de noviembre del 2022, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, que pretendía dar de baja la normativa impulsada por Lasso hace un año. Sin embargo, el presidente de la República vetó totalmente esta normativa. En primera instancia la vetó por inconstitucional, ya que según justificó, solo al presidente le corresponde presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Además, la vetó subsidiariamente por inconveniencia en caso de que la Corte, como les decía hace un momento, determine la constitucionalidad del proyecto. Esta decisión estaría basada en los artículos 138 y 139 de la Constitución. Primero hay que decir que esto tiene, digamos, un origen, y ese origen es las enormes contradicciones e incoherencia con la que ha actuado el gobierno del presidente Lasso y Lasso en funciones durante estos 19 meses que ha estado al frente del gobierno. Ustedes me van a decir, ¿por qué Alexis? O muchos dirán, sí, Lasso la verdad es alguien que un día dice una cosa y 2, 3 días después se contradice, como por ejemplo las tantas veces que amenazó con decretar la famosa muerte cruzada y nunca lo hizo, ¿no? Y otras mentirillas por ahí que se iban cayendo de maduras, ¿no? Como la venta del avión presidencial, que acá las hemos comentado una infinidad de veces. Pero si ustedes recuerdan, el presidente Lasso, durante su campaña presidencial, y no únicamente la del 2021, sino las anteriores, la del 2017 y la del 2013, era un candidato y un actor político que permanentemente cuestionaba la política tributaria de los gobiernos de entonces, en específico de los gobiernos de Correa, que siempre apuntaron a, digamos, lograr a través de la recaudación tributaria que exista una mayor y mejor redistribución de la riqueza y de los ingresos, bajo la lógica de que quien más gana, más tiene que pagar. Y a través de la recaudación tributaria solventar proyectos sociales que apuntaban a beneficiar a las clases más desposeídas
y a los ecuatorianos que registran o registraban en esa época la menor cantidad de ingresos. Bueno, eso era criticado por Lasso, y Lasso decía: los ecuatorianos no queremos más impuestos, vamos por un gobierno de corte liberal en donde los ciudadanos sean los que decidan qué hacer con su dinero, y que no sea el Estado y que no sea un gobierno el que imponga reglas sobre qué hacer con tu dinero a partir de, digamos, una suerte de régimen tributario cada vez más de avanzada o más con más reglas, con más normas, ¿no? Eso era lo que decía Lasso, no más impuestos. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, sus entonces aliados, hoy críticos entre comillas, los socialcristianos, les recriminan a Lasso, porque los socialcristianos desde hace mucho tiempo atrás dicen no más impuestos, no más impuestos. Y claro, para ellos resulta que lo de Lasso ha sido una suerte como de, no sé si catalogarla de traición, pero sí una contradicción, porque una cosa era lo que dijo en campaña, refiriéndonos específicamente a la última campaña, en la que finalmente ganó, que fue la tercera, ¿no? Lasso dijo no más impuestos, y lo que hizo cuando se encontró que el ejercicio del poder es totalmente diferente a solo andar haciendo promesas en una tarima o en sets de televisión o en estudios de radio o en tweets, ya dijo: uff, no, gobernar ha estado más jodido que andar ofreciendo 1 millón de empleos hace 4 años o 2 millones de empleos en el 2021. Está más complejo que eso. Entonces, para cubrir todos los gastos que tienen que ver con sueldos o con inversión pública, aunque de eso poco y casi nada, aunque ayer salió un producto en horas de la noche de un gobierno que además dijo que no iba a utilizar tanto el formato de los mensajes a la nación y cadenas nacionales y cosas por el estilo. Bueno, ayer sacaron un mensaje a la nación diciendo todo lo que supuestamente han hecho, ¿no? El presidente habla de inauguraciones de hospitales, el presidente habla de inauguraciones de escuelas, de obra pública, pero lo interesante sería que nos detalle, ¿no? Que nos diga cuáles son esos hospitales inaugurados, cuáles son esas escuelas, esas vías, puentes, obras, etcétera, que durante su gobierno se han hecho y que se han inaugurado. Porque, a propósito de eso, ya lo vamos a ver más adelante, valdría la pena también recordar cómo algunos de sus ex funcionarios y ex ministros se fueron a la hora de renunciar, lo que dijeron entonces. Pero el presidente parte de eso, ¿no? De que llegó con una oferta de no más impuestos y lo primero que hizo fue poner impuestos. Pero no les puso impuestos a los de su clase, pues. O sea, estamos hablando de un banquero que yo no sé a cuánto ascienda la fortuna que tiene el señor Lasso, pero tiene tanta plata que una parte la tiene acá y otra parte la tiene en paraísos fiscales. Y bueno, ya es cuestión de cada uno. Cuando, por ejemplo, nos decía que él iba a hacer todo lo posible desde el ejercicio del poder para atraer inversión al Ecuador. Y yo, entonces como ahora, les planteo un cuestionamiento a propósito de eso, de tener una parte de su fortuna en Ecuador y otra parte de la fortuna en paraísos fiscales. Si yo soy presidente del Ecuador y resulta que no tengo toda mi plata invertida en mi país, ¿con qué cara voy a ir al exterior a decirle al Esteban Bustamante, que es gerente de la Coca-Cola, por poner un ejemplo, para Latinoamérica? Decirle: oiga, Esteban, venga a invertir en mi país, en Ecuador, que es un país próspero, seguro, donde hay seguridad jurídica, donde hay paz, donde hay armonía, donde todo funciona a las mil maravillas. Ecuador es un país encantador, ¿ya? Y yo soy el presidente de Ecuador y le invito a que venga con la industria de gaseosas que usted gerencia tan acertadamente para que abra plantas
para que abra fábricas, puntos de venta y genere no solo 500, sino 1000, 2000 puestos de trabajo en el Ecuador, donde además hay una mano de obra calificada y demás. Seguramente el gerente general de la empresa de gaseosas, Esteban Bustamante, me va a decir a mí, pero señor, usted tiene la mitad de su fortuna invertida afuera, ¿por qué usted no predica con el ejemplo y trae esa platita que tiene en los paraísos fiscales y la invierte en Ecuador, generando más trabajo, no solo a través de su banco, sino, no sé, en otros giros? ¿O por qué esa platita no la destina usted a, por ejemplo, el microcrédito a través de su propio banco, para que la gente pueda generar emprendimientos y cosas por el estilo? No sé, eso capaz, ¿no? A mí siempre me generó ruido eso, por ejemplo, en el discurso de Lasso. Un presidente que hablaba de que iba él durante su gobierno a atraer inversión, pero resulta que ni él mismo termina seduciéndose, pues, y tiene parte de su fortuna fuera del Ecuador, ¿no les parece? Que esa es una de las contradicciones de las que les hablaba hace un momento y a las que me refería. Entonces, el mismo presidente que tiene parte de su fortuna en el exterior es el que nos decía que iba a traer inversión a Ecuador. Ese mismo presidente que hoy puso una ley impuestera y que dijo en campaña que no iba a aprobar más impuestos y que más bien iba a ir recortando, reduciendo y casi desapareciendo impuestos que estaban vigentes. Como cuáles, claro, el impuesto a la herencia, por ejemplo, ¿no? Lasso entiendo que tiene 5 hijos y tiene una fortuna enorme. Entonces, ni él ni sus hijos pagarán el famoso impuesto a la herencia. Les decía yo que saca dinero al exterior, que tiene la mitad de su fortuna afuera y seguramente seguirá sacando dinero al exterior. Claro, por eso era vital para él y para los suyos desmontar el impuesto a la salida de divisas. Yo no me llevo la plata de hecho ni tengo plata, ¿no? Pero no me llevo mis recursos al exterior. Yo no saco plata. No sé si ustedes, capaz alguien de quien nos escucha tiene la suerte de tener una fortuna de 1 millón, 2, 3, 10, 20 millones de dólares y decide llevarse parte de ese patrimonio afuera. Seguramente, no sé. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de quienes nos ven y nos escuchan no son banqueros ni tienen una fortuna de más de 1 millón de dólares o de 2, de 3, de 5 y se lleva parte de esa fortuna afuera. Entonces, ¿a quién beneficia el desmonte del impuesto a la salida de divisas? Saquen ustedes las conclusiones. ¿A quién beneficia? Ahora, tampoco hay que ser del todo injustos y creo que hay que mantener el equilibrio. Y yo fui crítico hace un año, en noviembre del 2021, como volveré a ser crítico hoy en día. Y eso, para todos los que a mí me etiquetan de correísta, ya les he dicho 1 millón de veces que no me importa, que si ser crítico con gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso me convierten en correísta, en buena hora, me da igual. Seguiré siendo crítico, como también fui crítico durante el gobierno de Correa, y el expresidente lo sabe perfectamente bien. Porque cuando hay cosas que están mal, incluso aquí en la radio, yo a mis compañeros les digo cuando hay cosas con las que no comparto. No me quedo callado. Esa es mi forma de ser. A mucha gente no le gusta. A mi familia no le gusta. Pero así soy, pues ya qué le vamos a hacer. Entonces fui crítico hace un año también. Y este episodio de la famosa derogatoria y del veto a esa derogatoria se podía haber evitado si es que las bancadas que se consideraban o se consideran de izquierda, de centroizquierda o progresistas o adversarias en lo político a las tesis y a la línea ideológica de un gobierno neoliberal como el del presidente Lasso, simplemente votaban no y rechazaban entonces la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Lasso. Pero hubo quienes decidieron en esa época abstenerse. Podemos nuevamente, como les decía yo, profundizar en el tema de si hubo o no hubo un pacto. ¿Ustedes creen que
puede haber un pacto entre el expresidente Correa y un presidente que no deja de mencionarle todos los días, sobre todo cuando se trata de acusarle de golpista, de terrorista, de desestabilizador y ahora incluso hasta de narcotraficante? ¿Ustedes creen que, sinceramente, pónganse la mano en el corazón, esta no es una defensa a Correa, es simplemente apelar al sentido común y a la lógica? ¿Ustedes creen que Correa podría sentarse a conversar con alguien que todos los días le acusa de eso? De corrupto, de desestabilizador, de golpista y ahora hasta de narcotraficante. Obviamente sin pruebas, ¿no? Porque las acusaciones que lanza Lasso y que hace Lasso permanentemente son desde lo que le sale de, no sé, de su fuero interno o lo que le recomienda a alguno de estos asesores que debe tener el presidente. Repita eso, lo mismo hacía Moreno, le fue bien, aguantó los 4 años, eso le gusta a la policía, eso les gusta a los militares que no le quieren a Correa y que no les gusta el correísmo. Repita, presidente, esa es la estrategia. Entonces yo sinceramente dudo mucho de que Correa, conociéndole además, como creo que le conozco poquito, no le conozco tanto, no soy su amigo, ni colaborador cercano, ni nada por el estilo, pero yo estoy seguro que conociéndole como le conocemos la gran mayoría de ecuatorianos a Correa, no se sentaría a dialogar con una persona tan inestable como Lasso. La inestabilidad de Lasso no me la estoy inventando yo tampoco soy psicoanalista ni soy psiquiatra. Su principal aliado político habló de la inestabilidad emocional del presidente Lasso. Ese aliado político se llama Jaime Nebot, a quien Lasso finalmente terminó ninguneando durante mayo del 2021, cuando entregó la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori, a quien defendieron a capa y espada, además sectores vinculados al gobierno y medios de comunicación, que hoy se les han dado por llamarle iletrado a Saquicela. Al presidente actual de la Asamblea le llaman el iletrado. Yo no sé si Saquicela sea un gran abogado, académico, no tengo idea cuál será el nivel intelectual de Saquicela, que además a mí no me corresponde andar refiriéndome o cuestionando o estigmatizando a las personas por su nivel intelectual. Pero de las tantas veces que el presidente de la Asamblea ha tenido la oportunidad de conversar con nosotros aquí y que nos ha aceptado las entrevistas, a diferencia de la expresidenta Llori, que nunca nos aceptó una entrevista en este espacio, yo sí puedo establecer una gran diferencia. Sin mucha dificultad, Saquicela puede hilvanar al menos unas cuantas frases con mucho sentido. Mientras a la señora Llori y a su equipo hasta les costaba pensar a la hora de publicar un trino en redes sociales. Pero esa misma prensa que hoy les llama iletrado a Saquicela defendieron a Llori, defienden a Llori, defienden a Lasso, defendieron cuando Lasso decidió tirar al tacho de la basura un acuerdo político al que había llegado con la bancada de UNES y con el Partido Social Cristiano para entregar la presidencia de la Asamblea a Henry Kronfle. Y decidió entregar la presidencia de la Asamblea a Llori. Y a través de Llori, ¿saben a quién? A Pachacutic. Que ahora también se las dan de muy críticos de, por ejemplo, la actuación de UNES, que estuvo mal. Yo también soy de los que creo. Creí entonces y sigo creyendo ahora que la forma de operar de la bancada de UNES probablemente no fue lo que esperó gran parte de su militancia o de la opinión pública. Pero también hay que ser honestos a la hora de decir que el origen de esa reforma tributaria era el gobierno. El autor de esa reforma tributaria era el presidente Lasso y su equipo económico. No era la bancada de UNES, ni la Revolución Ciudadana, ni Rafael Correa. Creo que hay que ser honestos con todos. Y a todos también atribuirles su grado de responsabilidad. Pero que hoy tengamos una ley vigente, tributaria, que nos ha sacado el aire a la clase media, es responsabilidad del gobierno. Con corresponsabilidad de los actores políticos que están en la Asamblea, por supuesto, también. Pero es una propuesta del gobierno, de un gobierno que ganó las elecciones diciendo no más impuestos. Así que no perdamos la memoria sobre aquello. Y quiero cerrar el comentario sobre este tema
revisando cuáles han sido los pronunciamientos del presidente Lasso a través de su cuenta de redes sociales, ¿no? Por favor, si podemos poner, compañeros, las capturas de lo que ha sido el pronunciamiento del presidente Lasso. Fíjense esto. Ecuatorianos, la Asamblea Nacional con su derogatoria pretendía quitar presupuesto para su seguridad y por eso la vetamos. Esto es de locos. ¿Cómo juega el presidente y su gobierno y la comunicación del gobierno a través de la manipulación con la inteligencia de todas y de todos nosotros? Ahora es culpa de la Asamblea que no tengamos seguridad, como lo ha sido todos estos días, pero además dice que con la derogatoria de la ley pretendían quitar presupuesto para la seguridad. Ecuatorianos, la Asamblea Nacional con su derogatoria buscaba quitarles a ustedes la oportunidad de emprender su negocio y brindarles un mejor futuro a sus familias. Ecuatorianos, la Asamblea Nacional con su derogatoria pretendía detenernos en nuestra lucha contra la desnutrición crónica infantil y por eso la vetamos. Sigamos trabajando juntos por el futuro de nuestros niños. Yo pensé que la desnutrición infantil se iba a solucionar con la venta del Pacífico. Pero para todo esto, para el tema de la desnutrición, para el tema de los créditos a través de la banca pública o para el tema de la seguridad, todo está relacionado con la decisión política del gobierno. Si el Ministerio de Finanzas no hace las transferencias para que el resto de ministerios puedan atender temas tan prioritarios como la seguridad, ni la Asamblea, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Consejo de la Judicatura, ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, ni la Federación de Ligas Barriales, ni la Asociación de Payasos del Ecuador, ni la Federación de Poncheros de Quito, ni nadie influye, presidente, en que la seguridad, la salud, la educación no tenga recursos. Es usted y su ministro de Finanzas. No me lo estoy inventando yo, bastaría únicamente con recordar que su ex ministro de Obras Públicas y Transporte, el arquitecto Marcelo Cabrera, La Chola, hoy candidato a la alcaldía de Cuenca o prefectura de la SUAY, prefectura de la SUAY, perdón, corrijo, de inmediato. Marcelo Cabrera, candidato a la prefectura de la SUAY, cuando renunció en un tuit que después lo borró, dijo que si su ministro de Finanzas de esa época, Simón Cueva, no le transfería recursos para el mantenimiento vial del sistema de carreteras del país, él no podía hacer magia. Entonces, si la seguridad, si la salud, si la educación, si la obra pública, si los servicios en este país no funcionan, no es culpa de nadie más que no sea de usted, presidente, de su ministro de Finanzas y de su gobierno. Y usted seguirá, como ha sido hasta ahora, echándole y buscando tratar de echarle la culpa a todo el mundo, menos viendo lo que pasa puertas adentro en su gobierno y en su Ministerio de Finanzas, que es el que controla, maneja y distribuye los recursos de este país, que además se originan en el pago de nuestros impuestos. Bien, quería hacerles un anuncio también, porque ante la imposibilidad de Karina Vance de ser candidata a concejal por la ruralidad en el Distrito Metropolitano de Quito, yo he asumido el reto de aceptar esa candidatura a la concejalía en Quito por la Revolución Ciudadana. Así que probablemente este sea mi último comentario en este espacio en Radio Pichincha. Ah, ya dijeron, ¿no? Es 28 de diciembre, Día de los Inocentes.